Jamás te acuestes sin hacer estas tres cosas. Tengo 108 años y mis hijos no lo entienden. Mis hijos creen que estoy loca. Lo dicen con cariño, eso sí, lo dicen mientras me miran desde la puerta de mi habitación cada noche, con esa mezcla de ternura y confusión en la cara que tienen los hijos cuando sus madres hacen cosas que no entienden. Me miran, se miran entre ellos y luego uno de ellos dice, bajito, pensando que no oigo. Ahí está otra vez con sus cosas. Tienen 7 y tantos años mis hijos y yo tengo 108. Creo que eso me da derecho a tener mis cosas, pero hoy voy a contarte qué son esas cosas. Las tres cosas que hago cada noche sin falta desde hace más de 40 años. Las tres cosas que mis hijos me han rogado que deje de hacer porque no las entienden. Las tres cosas que estoy convencida con toda la certeza que dan 108 años de vida son la razón por la que sigo aquí con la mente que tengo, el cuerpo que tengo, despertándome cada mañana con ganas de ver qué trae el día. Pero antes de decirte cuáles son, necesito entiendas algo que la mayoría de la gente no sabe, algo que yo tardé en comprender del todo y que cuando lo entendí cambió todo lo demás. La noche no es el final del día. La noche es cuando el día se procesa. Es cuando el cuerpo hace el trabajo que no pudo hacer mientras estabas ocupado viviendo. Es cuando el cerebro ordena lo que aprendiste. Cuando el sistema inmune despliega sus tropas. Cuando las células se reparan. El corazón descansa de verdad por primera vez en horas. La noche es la fábrica. El día es solo la tienda. Y si entras en esa fábrica con las máquinas mal ajustadas, con el sistema en estado de alarma y con la mente llena de ruido y el cuerpo lleno de tensión, no puede dar su trabajo. Y el cuerpo que no repara bien por la noche envejece más rápido, enferma más, se cansa más, se rompe antes. Yo lo aprendí a los 60 y tantos años cuando empecé a entender por qué algunas personas llegaban a viejas en buen estado y otras no. Y lo que descubrí no tenía que ver con lo que hacían durante el día, tenía que ver con lo que hacían durante la noche, con cómo entraban al sueño, con el ritual de las últimas horas antes de cerrar los ojos. Eso es lo que mis hijos ven desde la puerta y no entienden. Y eso es lo que voy a darte hoy. La primera cosa, la que cualquiera puede hacer esta misma noche. Cada noche, sin excepción, 1 hora antes de meterme en la cama, apago todas las luces fuertes de mi habitación. Todas, y enciendo una sola vela, o si no tengo vela, una luz muy tenue, muy cálida en un rincón, y me quedo quieta en esa luz durante al menos 10 minutos sin hacer nada, sin leer, sin hablar, sin mirar nada que brille o parpadee, solo sentada en silencio en esa luz suave. Mis hijos piensan que es una manía de vieja. Me dicen que para qué pierdo el tiempo, que si quiero descansar que me acueste directamente. No entienden lo que está pasando en mi cerebro en esos 10 minutos. El cuerpo humano tiene un reloj interno, un reloj biológico que lleva millones de años funcionando con una instrucción muy simple. Cuando hay luz, es de día. Mantente alerta. Cuando hay oscuridad, es de noche. Prepárate para dormir. Y la señal ayuda al cerebro para preparar el sueño. Melatonina solo en cantidad suficiente cuando los ojos percibimando cerca. El problema de esta época, el problema que tiene la gente que no duerme bien aunque esté agotada, es que viven con luces blancas y brillantes hasta el momento exacto en que cierran los ojos, las pantallas, las luces de techo, los teléfonos. El cerebro no recibe la señal de que es de noche. El cerebro sigue pensando que es mediodía, y cuando finalmente te metes en la cama, el reloj interno está completamente desajustado. Mis abuelas no tenían electricidad. Se iban a la cama con la oscuridad porque no había otra opción y dormían con una profundidad que las personas de hoy han olvidado que es posible. No era romanticismo, era biología perfectamente respetada. Yo lo imito cada noche. Esa hora de luz tenue antes de dormir no es una manía. Es la señal más antigua que existe para decirle al cuerpo, el día terminó, puedes relajarte, es hora de reparar. La melatonina que produce mi cerebro en esas condiciones es la que me hace despertar descansada, la que hace que mi memoria funcione, la que protege mis células del envejecimiento acelerado. Los investigadores que estudian el sueño en personas longevas han encontrado una y otra vez que la calidad del sueño, no solo la cantidad, es uno de los predictores más consistentes de longevidad. Y la calidad del sueño empieza no cuando te metes en la cama, sino 1 hora antes. En esa hora luz suave te fuerzas hago algo mis.
Y esto es la parte que más les cuesta entender a mis hijos. No resuelvo nada. Si tengo un problema pendiente, lo dejo pendiente. Si hay algo que me preocupa, decido conscientemente que esa preocupación tiene que esperar hasta mañana. No la reprimo. No me digo que no existe. Me digo, esto es real y mañana lo atiendo. Esta noche no. Hay estudios que muestran que intentar resolver problemas antes de dormir activa el córtex prefrontal, la parte del cerebro que analiza y decide justo cuando el cerebro necesita empezar a desactivarse. Es como intentar apagar un motor acelerándolo. No funciona. Y el resultado es que te metes en la cama con el cerebro en marcha, das vueltas durante horas y cuando por fin duermes el sueño es superficial y el cuerpo no repara bien. Mis problemas siempre están ahí por la mañana, pero por la mañana los enfrento descansada. Y descansada a 108 años puedo con más de lo que crees. Ahora la segunda. Esta es la que más les cuesta aceptar a mis hijos, porque la mayoría de la gente hace justo lo contrario. Cada noche, antes de acostarme, bebo agua fría, no caliente, fría, un vaso entero, despacio pero entero. Mis hijos me dicen que el agua fría de noche hace daño, que enfría el cuerpo, que es malo para el estómago. Me lo dicen con tanta convicción que durante años dudé, pero llevo 40 años haciéndolo y aquí estoy. Así que seguí y luego encontré la razón por la que funciona, explicada con palabras modernas que yo nunca hubiera usado, pero que confirman exactamente lo que mi cuerpo me decía. Durante el sueño, el cuerpo pierde líquido. Respiras y con cada respiración exhalas vapor de agua. Aunque no sudes, el proceso normal de dormir durante 7 u 8 horas produce una deshidratación leve que en personas mayores puede ser suficiente para afectar la presión sanguínea y la función renal y la claridad mental al despertar. Las personas mayores de 80 años que se despiertan confusas, que tienen mareos al levantarse, que necesitan un rato largo para arrancar por la mañana, muchas veces están simplemente deshidratadas desde la noche anterior. El agua fría antes de dormir, un solo vaso, mantiene esa hidratación durante las primeras horas del sueño, y la temperatura fría tiene un efecto adicional que me tomó años entender. Ayuda a bajar ligeramente la temperatura corporal central, que es exactamente lo que el cuerpo necesita hacer para entrar en las fases más profundas del sueño. La temperatura corporal baja naturalmente al inicio del sueño profundo. El agua fría acelera ese proceso de manera suave y natural. No el vientre se enfría de manera peligrosa, como dicen mis hijos. El cuerpo regula su temperatura con una precisión extraordinaria. Lo que cambia es que el proceso de preparación para el sueño profundo se inicia antes y de manera más completa. 40 años bebiendo ese vaso de agua fría, 40 años durmiendo bien, no puede ser coincidencia. Pero antes de contarte la tercera cosa, la que sus propios hijos le rogaron que dejara de hacer, necesito contarte algo que pasó hace 20 años y que cambió la manera en que entiendo por qué estas costumbres importan tanto. Mi marido murió. Llevábamos juntos 64 años y se fue en una semana de una cosa que no esperábamos. Y yo me quedé sola con mi cama, con mi habitación y con el silencio más grande que había sentido en toda mi vida. Durante 3 meses no pude seguir mis costumbres. No apagaba las luces, no bebía el agua, no hacía la tercera cosa. Me metía en la cama vestida con la televisión encendida porque el silencio era insoportable. Y me dormía de agotamiento, no de descanso. Y despertaba peor de lo que me había costado. En 3 meses envejecí más que en los 10 años anteriores. Lo veía en mi cara, lo sentía en mis huesos, lo notaba en mi memoria que empezó a fallar de maneras que me asustaban. Fue mi hija la que me dijo una mañana, «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que hiciste tus cosas de antes de dormir?» Y me di cuenta de que no lo recordaba, que había dejado de hacerlas sin darme cuenta. Esa noche volví a empezar las luces, el agua y la tercera cosa. Y en 2 semanas la diferencia era visible. Ahora te cuento la tercera, la que mis hijos no quieren que haga, la que les da un poco de vergüenza cuando lo cuento fuera de casa. Cada noche, justo antes de meterme en la cama, me pongo de pie en el centro de mi habitación y hablo en voz alta, no con nadie. Bueno, para mí sí con alguien, pero en voz audible, en voz que llena el cuarto. Digo en voz alta 3 cosas que pasaron ese día que fueron buenas, no importa lo pequeñas que sean. Un café que estuvo rico, una llamada de un nieto, el sol que entró por la ventana a una hora bonita, 3 cosas en voz alta.
no de la persona que hizo posible si hubo alguien involucrado. Y luego digo también en voz alta, mañana voy a estar aquí. Mis hijos me oyeron una noche hace años y se quedaron en la puerta sin saber qué decir. Luego uno me preguntó si estaba bien. Les expliqué. Se miraron con esa cara. Y desde entonces, cuando cuento esto a alguien, ellos desvían la mirada un poco. Pero déjame explicarte por qué no es una manía. Déjame explicarte por qué es posiblemente la más importante de las tres cosas. El cerebro humano tiene lo que los psicólogos llaman un sesgo de negatividad. Significa que el cerebro registra y recuerda las experiencias negativas con mucha más intensidad y duración que las positivas. Es un mecanismo de supervivencia. Los peligros merecen más atención que los placeres porque los peligros pueden matarte. Pero en el mundo moderno, donde los peligros físicos son raros y el estrés mental es constante, distorsional hacia lo malo y lo mal. Y eso es lo que el cerebro procesa mientras duermes. Si te acuestas pensando en lo que salió mal, el cerebro procesa eso durante la noche. Consolida esas memorias, refuerza esos patrones de pensamiento negativos y te despiertas al día siguiente con más carga, no menos. Si te acuestas habiendo nombrado en voz alta con tu propia voz que tu cerebro escucha de manera diferente a los pensamientos silenciosos, tres cosas buenas del día. El cerebro tiene algo diferente para procesar. No elimina lo malo, pero equilibra la balanza. Los estudios sobre gratitud y longevidad son contundentes. Las personas que practican alguna forma de gratitud regular, no importa cómo la llamen, tienen niveles más bajos de cortisol nocturno, que es la hormona del estrés, mejor calidad de sueño, menor riesgo de depresión y en estudios de seguimiento a largo plazo, mayor longevidad. No es poesía, es bioquímica. Yo no lo llamo gratitud, lo llamo decirle a Dios lo que estuvo bien hoy. Pero el mecanismo es el mismo, y lo digo en voz alta, porque la voz tiene un poder que el pensamiento no tiene. Cuando dices algo en voz alta, lo haces real de una manera que el pensamiento interior no logra. Tu cerebro lo procesa como un evento externo, como algo que sucedió en el mundo y lo registra con más intensidad. Los actores lo saben, los abogados lo saben, las personas que se dan afirmaciones en tu voz alta lo saben. Es diferente a pensarlo. Y lo último que digo cada noche, mañana voy a estar aquí, no es arrogancia, no es desafío al destino. Es lo que los médicos que estudian la psiconeuroa, la ciencia de cómo la mente afecta al sistema inmune, llaman una intención de continuidad. El cerebro que espera el mañana lo prepara de manera diferente. El cerebro que, aunque sea inconscientemente, no tiene certeza del mañana, entra en estados de bajo grado de estrés que activan respuestas inflamatorias que a largo plazo dañan el cuerpo. Mi abuela me enseñó a decir esa frase. Me dijo, acuéstate siempre con un plan para mañana, aunque sea pequeño, que tu cuerpo sepa que tiene trabajo pendiente. Llevo 40 años diciéndolo y aquí estoy con trabajo pendiente todavía. 108 años. 3 cosas cada noche. Luz tenue 1 hora antes, un vaso de agua fría y hablar en voz alta con 3 bendiciones y una promesa. Mis hijos me miran desde la puerta y no lo entienden, pero me miran. ¿Qué es lo importante? Ahí para mirarme y yo sigo ahí para que me miren. 70 y tantos años tienen ellos y su madre tiene 108. Algo estoy haciendo bien. Esta noche, antes de acostarte, prueba una, solo una, la que más resuene contigo. No hace falta hacer las 3 de golpe. Empieza con una y haz la tuya. Hazla tan tuya que dentro de 40 años tus hijos te miren desde la puerta y no entiendan por qué sigues de pie con la mente clara y el corazón tranquilo. Que te miren. Eso es lo que importa. Que te miren porque sigues aquí. Yeah.